Universidad San Ignacio de Loyola. Carrera de Comunicaciones. Presenta 20 aniversario Radiofrecuencia USIL. Superando las barreras de la comunicación. La Universidad de la Radio, así se llamaba esta emisora, no se llamaba Frecuencia USIL. Para esto hay que remontarse a un programa anterior que se hizo en televisión, que se preparó, USIL al Máximo, que fue un programa de televisión, una propuesta que llevé a la Universidad San Ignacio de Loyola para que los alumnos de comunicaciones hicieran televisión en tiempo real y de manera real. Entonces dije, ¿por qué no hacemos lo mismo, el mismo esquema, pero en el formato radio? Que tiene otras características, pero igual hecho por los alumnos y quisieran un programa de radio de verdad. Se habló con una radio local, que era Radio Miraflores, para que firmara un convenio y que las voces de los alumnos salgan desde la Universidad San Ignacio de Loyola, en La Molina, en Lima, y llegue hasta la radio para que la radio imita la producción de los alumnos que estaban conduciendo el programa. Pero así es que surge Radio Frecuencia USIL. Desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola en La Molina, Radio Miraflores presenta Frecuencia USIL, programa producido por los alumnos de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hola, muy buenos días, 9 en punto de la mañana y estamos acá en vivo y en directo desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola y siempre por Miraflores 96.1, el centro del pop rock. Se contrató gente profesional de apoyo, ¿no? No habría sido justo también poner a los chicos hacer tanto radio como televisión de verdad, sin un support de gente más senior, con más experiencia, que no eran los profesores en su momento, pero sí eran las guías para trabajarlo, ¿no? Cuando hablamos de la programación en el inicio de Radio Frecuencia USIL, estábamos hablando solamente de unos 15 minutos, luego pasamos a una media hora, y cuando se analiza que era un producto exitoso, es que se decide pasar a una hora de programación diaria. Nos reuníamos para hacer una preproducción el día siguiente. Yo traía bastantes invitados porque quería que el programa sea muy ágil, e invitados de temas políticos, actualidad, deportes. O sea, estábamos haciendo un programa para cumplir con una audiencia que se enterara un poco de todo, del quehacer del país, de diferentes rubros. Hola amigos de Frecuencia USIL, soy Jorge Pardo y les envío un gran saludo. Hola amigos, soy Verónica Linares y les mando un beso muy grande a mis amigos de Frecuencia USIL y les deseo muchos éxitos. Hola amigos, los saluda Bruno Censo y los invito a seguir escuchando Frecuencia USIL. Recuerdo mucho, por ejemplo, a Eddie Fleischmann conduciendo en nuestra radio el bloque deportivo. El fin de semana, el día domingo, se juega la primera semifinal entre Alianza Lima y el Además, la radio de conversación, en ese momento en Perú no había ese concepto. Entonces era traer invitados y hablar de temas. Digamos, los mismos chicos no la trabajaban como radio de chiquillos, sino era gente joven, pero haciendo una radio pensando en el público al que iban a llegar. Era muy serio, pero el entusiasmo que había de los alumnos, la participación de los chicos en las clases era fundamental. Entonces no era de que me gusta o no me gusta, era vamos a hacer radio. Estamos acá en vivo y en directo desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola. Me acompaña en la mesa de conducción Verónica Fernández Dávila. Verita, ¿cómo estás? Cabina de radio de Frecuencia USIL, donde se transmitía Frecuencia USIL, quedaba al costado de la puerta de visitantes. Era una cabina bastante pequeñita. Teníamos una mesa con, si no me equivoco, 4 o 5 sillas. Teníamos un vidrio. Teníamos la parte operativa al frente, teníamos teléfono porque nos comunicábamos por teléfono, algunos llamadas a la radio. También era muy divertida, ¿no? Porque era como un refugio para todos nosotros. Salíamos de otros cursos e íbamos a la cabina de radio, ya sea a trabajar, ya sea a conversar, ya sea a dar ideas para nuevos proyectos, y eso digamos que era muy importante, ¿no? La cabina de radio era como un punto de encuentro donde estemos, siempre caíamos ahí. Era como que pocos recursos y más entusiasmo. Pero con eso hacíamos programa de radio. No había los discos de efectos especiales, no había las bandas sonoras ni nada. Todo lo hacíamos en la cabina. Entonces decía, toca la puerta.
Con eso salíamos al aire, con eso los chicos experimentaban lo que era estar en un medio de comunicación. Y eso era la parte más importante. Entonces, muchos de esos chicos, recuerdo Alexis, Claudia, están en medios de comunicación. Y los alumnos de otras carreras cuando pasaban y veían a los entrevistados se quedaban ahí en los vidrios porque todo era lunas. Tenía que ver también un poco con la programación de la radio. La radio era muy, tenía mucho elemento periodístico. El programa constaba del siguiente formato, ¿no? Eran las noticias, qué era lo que había sucedido. Amigas, amigos, Frecuencia UCIL, siempre desde el taller de radio de la Universidad San Ignacio de Loyola. Transmisión. Estábamos en pleno programa en vivo cuando nos enteramos de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Toda la comunicación en los Estados Unidos ha sido cortada. Lo único que estaría funcionando sería simplemente la comunicación militar. Como nuestros alumnos tienen un espíritu global, como es el espíritu de la San Ignacio de Loyola, obviamente dominan muy bien lo que es el inglés. Entonces, podían transcribir, podían relatar exactamente lo que el reportero estaba contando, lo que veía, lo que observaba, la cantidad de bomberos, la cantidad de policías, cómo salían las personas de los escombros, y todo eso los alumnos que estaban a cargo de la conducción en ese momento lo iban traduciendo y lo iban transmitiendo en vivo en nuestra señal. Me acuerdo que ese día yo me levantaba y un amigo mío personal me llama por teléfono y me dice: ¿estás viendo la tele? Y digo: no, ¿qué pasa? Me acabo de levantar y pongo la tele y lo primero que veo son las Torres Gemelas en fuego. No había muchos medios de internet, pero tratamos de conseguir toda la información necesaria para salir en vivo, buscar especialistas, buscar por qué había sido este atentado, capaz si habían algunos peruanos entre los muertos, llamadas telefónicas, con gente que vivía cerca de allá. Éramos chicos de 19, 20 años que ante una información tan grande estábamos también asustados. Las clases se suspendieron, había mucha expectativa de lo que había pasado en el mundo. Entonces la radio creo que en ese momento fue una fuente de información muy, muy, muy importante. La radio era independiente en el sentido de que no estaba anexado a ningún curso, porque no había el curso de producción radial. Es en el transcurso de los años de que se incorpora la malla de educación de la carrera, el curso de producción radial. Ante el éxito que venía teniendo el programa de radio Frecuencia UCIL, fue necesario que hubiera una generación o varias de estudiantes que aprendieran los temas relacionados a la producción, la realización y la conducción radial de una manera mucho más orgánica, sistemática, fundamentada. Entonces se decidió crear primero un curso que se llamó Taller de Radio y más adelante uno que se llamó Producción y Realización Radial. De ahí los alumnos iban a llegar a participar en el programa de Radio Frecuencia UCIL con una capacitación muchísimo más profunda, cosa que fue evidente. Estás escuchando Frecuencia UCIL. En ese momento en el que yo estaba en la radio, el país definitivamente vivía un escándalo político porque Alberto Fujimori, quien era presidente por tercera vez, renunciaba vía fax debido a los Vladivideos, ¿no? Eran estos videos generados por el asesor presidencial de ese entonces, Vladimiro Montesinos, donde se veía claramente y el país se enteraba que sobornaba a políticos, a empresarios de medios de comunicación. Así que para los estudiantes de los medios de comunicación de ese entonces también era sumamente preocupante. Con el paso de los años, lo que fue un programa radial se convirtió en una estación radial por internet. Entonces había una necesidad de una programación mucho mayor que la que antes había. Pues era un proceso de preparación mucho más intenso y el curso acabó por abastecer a los mejores alumnos a conducir los programas de radio. Por otro lado, durante una buena época, el profesor del curso de radio era el productor general de la estación, así que él tenía el ojo de poder seleccionar a los mejores estudiantes. Yo me acuerdo de ir algo de lo que movía un montón cuando estaba en radio, es que Perú todavía no era el centro de visitas de músicos como ahora. No venía nadie a Perú
siempre hablábamos de eso en la radio, pucha, ojalá cuándo va a venir Limp Bizkit, cuándo va a venir Korn, bandas de esa época, pues no, que eran súper chéveres y conocidas. Y al final, ahora, años después, vienen todos. Hay una exageración de artistas que vienen por todos lados. No te muevas, que ya regresamos con más en Frecuencia UCIL. Fue la gran oportunidad de estar en un medio importante como Radio Miraflores, ¿no? Y era la oportunidad que te daba la universidad para poder no tener un circuito cerrado, ¿no? O hacer radio en proyecto, sino de salir a jugártelas en una FM comercial. Recuerdo que en el 2003, mientras hacía radio, los medios de comunicación informaron que la Interpol había emitido formalmente un pedido de detención contra el expresidente Alberto Fujimori, que en ese momento estaba refugiado en Japón y que aquí en nuestro país ya estaba acusado de delitos de lesa humanidad y secuestro. Bueno, sin duda un tema político muy fuerte al cual ningún peruano, y menos nosotros estudiantes universitarios, podíamos estar ajenos. Así que eso fue algo de lo que eventualmente hablamos en nuestro programa de radio porque era la noticia del momento. En ese momento justo lo estaban condenando a Vladimiro Montesinos, me acuerdo, y nosotros teníamos también en la radio el papel de informar y de estar envuelto en todo este tipo de noticias y no fuimos ajenos a esto, ¿no? Entonces fue un momento político complicado donde tuvimos que cubrir, hacíamos digamos llamadas telefónicas, contactos, entonces fue un momento donde aprendí mucho, ¿no? Por el contexto histórico. A mí me parece que la universidad les ofrecía y les ofrece, entiendo, una experiencia única, ¿no? La posibilidad de ser parte de un programa de radio en vivo, porque era en vivo, y un programa profesional que se transmitía por la FM, ¿no? Dos chicas conversando. Dos chicas trabajando. Dos chicas haciendo radio. Radio. Chicas de miércoles, en Frecuencia UCIL. Yo estaba en Chicas de Miércoles en el año 2005 y uno de los temas que más llamó la atención en ese año fue el andahuaylazo. El andahuaylazo fue una situación política, un levantamiento que, si bien se dio en Andahuaylas, generó un impacto en todo el país. Y si bien nuestro programa era un programa de varieté, pero siendo un tema tan importante para el país, fue un tema que tratamos, pues como comunicadores tenemos que estar informados de todo. Nosotros no podemos decir, no, yo solo hago varieté y no ver temas políticos, de deporte, de actualidad. Entonces sí fue un tema que tratamos ampliamente en los cursos y bueno, en el programa también le dedicamos algún tiempo. Era un desafío mayor para nosotros mantener la parte informativa como un elemento de comunicación fundamental, porque también te acercaba por otro lado a la parte periodística con los chicos y a la parte de comunicación de la radio. Hablar de temas que realmente yo no sabía y tratar de repente llegar al radioaudiente o hoy en día en la televisión es como bastante complicado, pero me ayudó mucho porque también perdí yo mis propios miedos. Y hemos hablado de Claudio Pizarro en su momento, que estaba en su mejor momento, hemos hablado también de Guerrero cuando recién estaba empezando, hemos hablado de varios deportistas peruanos y también internacionales, ¿no? Cosa curiosa, la radio lo que hace es que estés dentro de 4 paredes, de lo que es la cabina, donde nadie te ve y puedes ser tú como eres. Mientras estaba en el programa de radio, pasó un terremoto, el terremoto de Pisco. Fue súper fuerte porque yo me acuerdo que incluso hubo algo de luz en el cielo. Me acuerdo que yo estaba en pleno tráfico, los carros se tambaleaban de un lado a otro. Fue súper emotivo, ¿no? Porque todos nos enteramos que prácticamente Pisco estaba hecho ruinas. Y cuando nosotros estuvimos en el programa tuvimos que hablar de eso, ¿no? Independientemente de la música, tuvimos que humanizarnos y fue súper emotivo. Entonces pasamos en ese año, casi 2008-2009, hacia la etapa por internet, con las cámaras, pequeñas camaritas que en su momento todavía estaban rotando por allí, y también estábamos nosotros un paso adelante en ese sentido, al nivel de todas las radios de las grandes corporaciones, como he dicho, aquí en Perú. Incluso pasábamos de la FM a la transmisión por internet, con una cámara muy chiquita,
pero recuerdo perfecto porque incluso Facebook me lo recuerda aún, que mis amigos siempre me escribían que me iban a ver y que iban a conectarse para ver el programa. Viéndolo desde el ámbito que a mí me gusta, en la parte deportiva, por ejemplo, el tenista Luis Horna ganaba el dobles en Roland Garros con el uruguayo Pablo Cuevas, y yo como un fanático del tenis es algo que nunca voy a olvidar. Si lo relaciono con la parte cinematográfica, me acuerdo que en ese entonces se grababa una película de Indiana Jones que se grababa acá en el Perú. Me acuerdo que se grabaron las tomas en Machu Picchu. Y si lo veo desde la parte musical, que es algo que también me apasiona, había una película que era Quantum of Solace, me parece que era las películas de la saga de James Bond, en el cual se utilizaron algunos temas del compositor peruano Jaime Cuadra. El año 2010 fue un año muy particular para nuestro país, porque por primera vez teníamos un Nobel a través de Mario Vargas Llosa. De esa manera, las letras peruanas tomaron un lugar especial en nuestra sociedad. Y a mí como comunicador fue un reto interesante, porque era también transmitir a través de la palabra ideas que puedan mejorar nuestra sociedad. Somos Frecuencia UCIL. El entusiasmo que había de los alumnos, la participación de los chicos en las clases era fundamental. En la época en la que estuve en Frecuencia UCIL, Ollantumala tomaba el poder. Y eso es algo importante, ya que era la izquierda quien tomaba el poder. Esto generaba mucha expectativa en todos los medios de comunicación y era un reto para nosotros como comunicadores estar atentos y saber comunicar algo tan delicado como este. Y llega el 2012 y entramos en una etapa mucho más moderna. Nuevos equipos, nuevas instalaciones, un campus totalmente remozado. Se construye el edificio donde está albergado ahora la carrera de comunicaciones con todo el equipamiento necesario para poder ofrecer nuevas posibilidades a nuestros alumnos. Y por supuesto la cabina de Frecuencia UCIL forma parte de todo eso. Tengo la suerte junto a mi compañero Pedro Arévalo de poder proponer cuál es el estilo, la forma que debe tener la cabina y cuáles son los elementos con los que debe contar para poder garantizar ese paso del tiempo anterior a la nueva etapa. En ese momento ya teníamos nuestra propia señal web y eso significaba haber cruzado alguna barrera del tiempo y poder entrar a la modernidad total. Durante aquel año, Paulo Guerrero jugaba en el Corinthians, ¿no? Ha continuado después sus años en el fútbol brasileño y Corinthians había quedado campeón de la Copa Libertadores, por lo que podía jugar el Mundial de Clubes. Termina llegando a la final con el Chelsea, recuerdo, y Paolo en la final marca finalmente el gol que le da el título a ese equipo, al Corinthians, y se consagra como campeón del mundo de clubes, ¿no? Bueno, en el 2013 lo recuerdo bastante bien, fue un año importante para Perú en el ámbito deportivo, sobre todo porque la selección sub-15 de fútbol campeonó por primera vez el sudamericano sub-15 de esa categoría, y también en vóley, en el Mundial sub-18, Perú quedó cuarto. El vóley estaba mucho más establecido y bueno, la selección consiguió una clasificación al Mundial del 2018. El contexto que tuvimos del Mundial de Brasil 2014 y cómo olvidar la goleada que sufrió el anfitrión por Alemania y terminó siendo eliminado de esta gran pista del fútbol, perdiendo 7-1. Y obviamente en el programa, si bien tocamos este tema desde un punto musical, viendo cómo se vivía el Mundial con las canciones y las celebraciones, fue el tema del día. Frecuencia UCIL, el primer programa radial universitario del Perú. Justo en ese año, cuando estaba haciendo radio, en nuestro país pasaba algo muy importante. Se estaba debatiendo la ley laboral para jóvenes, que también se llamaba la ley Pulpín. Y bueno, esto siempre, eventualmente lo comentaba en mi programa, porque obviamente era algo muy importante para nosotros los jóvenes, que posteriormente y felizmente fue derogado. No vamos a permitir
estábamos en la coyuntura de las elecciones presidenciales, donde Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones y Keiko Fujimori quedó en segundo lugar. Creo que ninguno de los ciudadanos nos imaginamos el desenlace que tendrían ambas carreras políticas de estos personajes. Fue así como mi programa versó principalmente sobre derecho y política, y la coyuntura nacional se prestó muchísimo. Eran las épocas en las que Pedro Pablo Kuczynski estaba con un pie dentro del Poder Ejecutivo y con otro pie fuera. Eso motivó que vengan aquí a mi programa políticos, constitucionalistas, abogados, por primera vez una radio universitaria, para compartir sus ideas con los alumnos, y eso fue muy interesante. Ha sido la decisión más difícil de mi vida. Se trata de la salud y las posibilidades de vida. Los mejores invitados están en Frecuencia UCIL. Hola, soy Ariel de Animésica. Cuando yo llegué a Frecuencia UCIL en agosto del 2017, fue porque en una conferencia de periodismo deportivo escucharon que hice una pregunta sobre el tema y les gustó cómo hice la pregunta y mi voz también. Entonces es así que yo llego a Frecuencia UCIL justo en el momento más emocionante para nuestro país, porque Perú estaba jugándose la clasificación y a mí me emocionaba muchísimo porque a mí me encanta el fútbol y también amo hacer radio. Soy miembro de la nueva generación de Frecuencia UCIL. Llegué aquí gracias a que en una clase de la Miss Úrsula ella pudo identificar en mí un potencial especial cuando hacíamos un ejercicio de lectura. Hoy en día, con tanto acceso al internet, podemos investigar acerca de las noticias actuales, tanto nacionales como internacionales, y eso nos ayuda a todos los que pertenecemos a Frecuencia UCIL para poder entregar a los oyentes programas que toquen temas de su interés, que puedan generar diálogo entre ellos. Yo sé que lo que aprenda aquí en Frecuencia UCIL no solo me va a servir para crecer en la radio, además me va a ayudar a aprender a hablar mejor, a comunicar mis ideas a diferentes públicos, y me va a volver una comunicadora y una profesional más completa. Este programa llegó a ustedes gracias a la Universidad San Ignacio de Loyola, la universidad que forma emprendedores. Este sueño se cumple un 4 de octubre del año 1999, cuando salimos al aire por primera vez. La pasión, el cariño, las ganas, el entusiasmo de los chicos para poder hacer radio en esa época, yo creo que fue maravillosa. Lo que se sembró realmente ha sido útil y sigue siendo útil para la formación de nuevas generaciones. O sea, ¿cuántos chicos de la universidad no han pasado por ahí, no? Definitivamente lo que hemos visto en este documental es algo absolutamente especial, es tan real como se ha contado. Es la emoción de hacer radio, de vivir para la radio. Esto es la radio, es una historia de radio, en sus propias palabras. Universidad San Ignacio de Loyola, carrera de comunicaciones, presentó 20 aniversario Radio Frecuencia UCIL, superando las barreras de la comunicación.